O cafénapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, estão entrevistando hoje o professor e historiador Henrique da Nóbrega, diretor do Museu Nacional de História da Venezuela. Então, professor, o senhor estava falando, dessa necessidade da unidade latino-americana, da integração latino-americana e também dos riscos que corre essa unidade tão duramente conquistada desde o Bolívar, e só agora retomada com Chávez, a Cristina, o Lula, o marido da Cristina, o Néstor, o Evo Morales agora que foi vítima de um assédio, digamos assim, autocrático lá na Europa, Aquilo ali realmente foi algo que realmente espantou a política nacional, os observadores e o povo em geral, porque realmente aquilo foi de uma violência que a gente não esperava para esses tempos modernos das chamadas democracias europeias. Como é que o senhor vê esse atentado, digamos assim, ao presidente Evo Morales? Primero que es para rechazarlo abiertamente, porque no parece mentira que Europa, digamos Occidente, se comporte de esa forma. Lo que me llama la atención como historiador es las nuevas formas de agresión. Estoy pensando en lo que pasó lamentablemente con Libia, en que la OTAN atacó Libia como unos piratas, pero nunca tocaban el piso. Era una guerra sin tocar el territorio libio. Iban, bombardeaban y se devolvían. Una guerra aséptica, que no entra. Y aséptica para eles, mas não para o povo, No para el pueblo, claro. Para o país que foi devastado totalmente. Terrible, pero entonces lo que le hacen a Evo es no dejarlo aterrizar. Pero es una agresión terrible. Es casi una declaración de guerra. ¿Qué es eso? Es como decir que un presidente americano no puede tocar, eso es una agresión abierta. Es sorprendente que eso pase actualmente. Lo que pasa es que nos tiene que hacer pensar que ahora la guerra se hace así, o que los intereses imperiales que siguen existiendo se comportan así, pero es una agresión. Pois é, mas esse tipo de atitude é um pouco também equivocada da parte deles, Porque tática e estrategicamente isso repercute muito mal. Tanto é que logo a Unasul se uniu, e rebateu, reagiu firmemente, Inclusive se reuniu de uma forma surpreendente, Depois de quase 48 horas já estavam quase todos os presidentes reunidos lá em Cochabamba, justamente para homenagear o presidente boliviano e manifestar o seu rechaço, a sua rejeição a esse tipo de atitude, que não deixa de significar também o fortalecimento. Eles acabaram com esse ato, fortalecendo a unidade, Eso es lo bonito. Creo que hay un proceso que empezó ya hace unos cuantos años, 10 años, y que no es solamente en Venezuela, ni Venezuela tuvo un papel ahí, pero no nos corresponde ser los protagonistas, porque es un proceso como colectivo nacional, y se está dando solamente porque América venía creciendo políticamente y llegó el momento en que se fortaleció y ocurren estas cosas, en que rápidamente se reacciona y se actúa como un bloque, porque, insisto, son más los intereses que nos unen que lo que nos separan. Usted muy bien lo dijo. Vamos debulhar bem essa coisa de os interesses que nos unem e os interesses que nos separam. Quais são os interesses que nos unem? Claro, los intereses de los sectores populares sí. En América Latina, en términos de población, es donde están los mayores mercados, es donde la juventud hay más, en términos de edades, de sectores etarios. Europa es vieja por historia y por población, o sea, no hay jóvenes, los jóvenes están en América. Entonces tenemos toda la fuerza de trabajo del mundo, tenemos todos los recursos, y los recursos, en la medida en que se comparten o se comercializan, circulan en América, son más eficientes.
Yo lo puedo notar porque a Venezuela, por la riqueza petrolera, nos pasó que durante muchos años eran muchas cosas importadas. Y eso hacía que no se creara riqueza en Venezuela, no se crearan fuentes de trabajo. Importada de Miami, agora importa mais do Brasil, De né? Brasil, claro, y da está muy bien, Argentina, claro, pero y está muy bien porque crean trabajo aquí en Brasil, igual que de Venezuela se van a empezar a importar cosas hacia el sur. Eso es, la riqueza se crea y circula en América. Esto es una maravilla, eso es lo que creo que nos une más, porque están todos los recursos y la población. Entonces es hora de que la riqueza empiece a crearse en América y a circular en América. Eso no quiere decir que no tengamos intercambios con África, con Asia, que lo hay perfectamente, pero que eso no sea la prioridad. Porque cuando uno revisa la historia, lo que pasó en Asia, en Europa, fue que vieron hacia adentro y después se abrieron hacia afuera. Es lógico que lo hagamos también aquí. Mas ocorre também que os meios de que se utilizam estas forças divisionistas, que é o grande capital, né? São os bancos, as multinacionais, os governos, né, das grandes potências, Estados Unidos, França, Inglaterra. Só que eles estão utilizando métodos mais sofisticados, né, no que não são mais através do exército, né, nem da força bruta, mas é do aprisionamento de consciências, né, da formação, né, daquele sentimento pró-europeu, pró-ocidental, que eles chamam de valores do Ocidente, que na verdade são valores deles lá, que eles impõem da gente. Então, como é que o senhor está vendo essas coisas, por exemplo, essas campanhas midiáticas de desestabilização, né, que já começam a ser ensaiadas também aqui no Brasil? O senhor viu que recentemente nós tivemos uma série de manifestações, todas elas, né, claro que partindo do povo, mas nenhuma de natureza espontânea, né? Tanto é que uma delas lá, dessas manifestações, com vândalos no meio, atacaram o Itamaraty. E se não fosse a força pública que estava lá, destruiriam aquela obra do Oscar Niemeyer, que é uma grande obra, né, e além do mais, um grande patrimônio, inclusive da humanidade. Como é que o senhor está vendo essas essas manobras? Y siempre hay que decirlo y repetirlo. Yo puedo partir de que el pueblo, en el caso de Venezuela, cambió. El pueblo se politizó y es muy consciente, pero siempre hay que advertir, porque las agresiones ahora son de otro tipo, son como culturales, ideológicas, son muy sutiles y se manejan mucho, qué sé yo, a través del consumo o de los valores que son preocupantes, porque hacen que la gente asuma valores que no son los propios, ¿no? Porque, bueno, se vende una idea falsa de superación. O sea, yo soy exitoso económicamente, entonces pues, no importan los demás mientras yo esté bien. El individualismo es terrible. Cuando creo que los pueblos en América han sobrevivido siempre luchando y por la solidaridad, y eso siempre ha estado, como historiador lo sabemos, siempre ha sobrevivido. El caso de los afrodescendientes en Brasil, o sea, hay que meterle el ojo, no la tuvieron fácil, ¿no? Aunque aquí la abolición de la esclavitud fue como negociada, pero no la tuvieron fácil. Igual en Venezuela. Entonces, digo, falta un presidente negro en Brasil, puede ser, pero ¿por qué no se da? O sea, no, esa historia también. Estas cosas hay que cuidarlas porque en los medios hacen que se desvíen los objetivos, ¿no? Entonces, hay que cuidar las cositas y estar muy conscientes de por qué se pelea. Porque, disculpa para terminar, lo que pasó en Brasil hacia afuera se manipuló de una forma, o sea, en Venezuela se vendía como que el gobierno estava a ponto de cair. Não creio que foi assim. Não, o objetivo realmente, estava claro que era desestabilizar o governo. Claro. Tanto é que passada uma semana dessas manifestações, os grandes meios de comunicações logo divulgaram que a presidenta da República, a doutora Dilma Rousseff, caiu 30% na popularidade dela, né? Quer dizer, uma coisa tão manipulada que não havia um cartaz sequer dizendo fora Dilma ou fora o governo, nada, né? Mas isso é isso que a gente estava falando há pouco. São esses métodos sofisticados, né, de impor aquele pensamento único,
né? Porque toda a imprensa está envolvida nisso, a imprensa, né? Todos os órgãos, sem qualquer exceção. Você teria a imprensa sindical ou a imprensa, né, dos movimentos, mas esse tipo de movimentos sociais que não tem um jornal de mais de 50 mil exemplares, né? Enquanto eles têm toda a televisão, as rádios e toda a internet praticamente, né? Bom, professor, para a gente finalizar, eu gostaria de uma apreciação sua, né, como historiador, como observador da cena, né, latino-americana. O senhor disse há pouco que a Venezuela aprendeu a se politizar, né, a muito custo, né? Mas o Chávez ela teve a sorte de ter um líder como o Chávez, né, que morreu muito cedo, né, mas teve 14 anos lá doutrinando a população, né? Mostrando como é importante ficar unido, mostrando como é importante ter noção de pátria, ter noção de um projeto nacional que defenda os interesses do seu território, do seu continente. Sí. Creo que a uno le cuesta hablar del comandante como que no está, y sí está, porque creo que el principal valor de Chávez fue politizar otra vez el país. No como se dice que Chávez dividió el país. El país estaba dividido hace tiempo, casi que después de 1830. Una gente que tenía, una pequeña élite que tenía medios y una gran población que no tenía nada. Ni médico. Eso ni medio. Entonces, eso estaba así. Lo bueno con el comandante Chávez fue que volvió a hacer que los sectores populares se interesaran en la política. Y al interesarse, creo que la genialidad fue decirnos que éramos los protagonistas, porque la democracia venezolana cambió a ser protagónica, ¿no? Y es porque la idea de que la soberanía reside en el pueblo dejara de ser una idea para ser una realidad. Y entonces hasta ahora el pueblo organizado es el que protagoniza los procesos y es el vigilante de los procesos. Es un proceso muy, muy rico que seguimos aprendiendo, pero que la impresión que uno tiene es que es tan fuerte que eso no tiene vuelta atrás. Y es lo que siento que, por ejemplo, va a pasar con Bolivia, va a pasar con Ecuador. O sea, en Bolivia pasaré algo, pero ¿quién le va a decir a la mayoría indígena que no, ya no tiene derecho a hablar? O sea, no, ya la mayoría indígena se empoderó. Es lo que pasa en Venezuela. Creo que es lo que va a empezar a pasar en el resto de América, que es que los sectores populares que se acostumbraron en algunos casos a una posición muy cómoda, entiendan que los procesos dependen de ellos, que ellos son los protagonistas. Por tanto, la soberanía, la igualdad, la libertad se mantiene en la medida en que se defienda y se haga cada vez mejor. Creo que eso es un proceso muy bello. Creo que no estaba pasando en el mundo, ¿no? Está pasando en América, y por eso percibo como historiador que eso no tiene vuelta. O sea, si tiene vuelta será por una guerra terrible, y yo no creo que Occidente quiera acabar con la humanidad, pero pareciera que lo quiere hacer a veces, ¿no? Pero lo quiere hacer por la energía, por el petróleo. Es lo que está haciendo con Libia, Siria. O sea, pero no se puede extender más allá de eso. Por eso me parece que estamos en un momento, en el caso de Venezuela y de América, 200 años después, que es un momento muy, muy peculiar, pero muy, muy interesante, porque lo que hizo fue dar protagonismo a los sectores populares. Y entonces dejó de ser una idea, lo de la soberanía, para ser una práctica. La soberanía reside en el pueblo. Bueno, ahorita el pueblo la ejerce y la defiende, ¿sabes? Muito bem, nós assim chegamos ao final dessa entrevista com o professor e historiador venezuelano Henrique Nóbrega, que é também diretor do Museu Nacional Histórico daquele país.